Hola, me presento, mi nombre es Alfonso González y vengo a mostrarte ángulos entre paralelas. La estructura de estos ángulos es en base a dos líneas paralelas cortadas por una transversal. Su objetivo es encontrar cualquier tipo de ángulo enfocado en cualquiera de estas intersecciones. Si quieres conocer un poco más de esto, continúa viendo este video. Para conocer un poco la estructura para poder estudiar los ángulos, necesitamos saber que debemos de tener una línea y dos líneas. Ambas deben ser paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Son dos líneas que las prolongamos de izquierda a derecha, nunca se van a juntar o intersectar. Además debemos de tener también una transversal que va a cruzar formando ángulos tanto de este lado como de este lado. Juntas van a formar 180 grados. Para comenzar a estudiarlo vamos a comenzar con los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos se encuentran en esta área, entre las dos líneas paralelas y la transversal. ¿Qué quiere decir esto? El ángulo 3 y el ángulo 6 van a ser iguales porque son alternos internos, es decir, van de aquí a acá. Y el ángulo 4 y 5 también van a ser iguales porque va de aquí para acá. Los siguientes ángulos también son alternos, pero esta vez van a ser externos. Estos ángulos se van a encontrar acá y acá. ¿Qué quiere decir ángulos alternos externos? Son los ángulos que se encuentran sobre las líneas paralelas cortadas por la transversal, pero por fuera. Es decir, el ángulo 1 y el ángulo 8 van a ser iguales porque son alternos externos, y el ángulo 2 y el ángulo 7 van a ser iguales porque son ángulos externos. Los siguientes ángulos van a ser los ángulos correspondientes, y estos ángulos se van a encontrar al sobreponer esta cruz sobre esta cruz, y vamos a encontrar muchos ángulos correspondientes. Es decir, el ángulo 1 con el ángulo 5 van a ser correspondientes, como el ángulo 3 y el ángulo 7. A su vez también va a ser correspondiente el ángulo 2 con el ángulo 6 y el ángulo 4 con el ángulo 8. Los siguientes ángulos son los ángulos colaterales. Estos ángulos tienen una característica especial, y es que estos no son iguales. Los ángulos colaterales son la suma de dos ángulos que van a dar 180 grados. Estos ángulos también los podríamos dividir como internos y externos. Es decir, el ángulo 1 con el ángulo 7 van a sumar 180 grados. El ángulo 3 con el ángulo 5 va a sumar 180 grados. El ángulo 2 con el ángulo 8 va a sumar 180 grados. Y el ángulo 4 con el ángulo 6 va a sumar 180 grados. Los siguientes ángulos son los ángulos complementarios. Estos ángulos tampoco son iguales y su característica es que la suma de cuatro ángulos van a sumar 360 grados. Es decir, la suma de 5, 6, 7 y 8 va a sumar 360 grados, y el ángulo 1, 2, 3 y 4 también va a sumar 360 grados. Los siguientes ángulos son los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos siempre van a ser iguales. Es decir, el ángulo 1 y el ángulo 4 van a ser iguales porque están opuestos al vértice, al igual que el 2 y el 3 van a ser iguales, el ángulo 5 y 8 van a ser iguales por ser opuestos al vértice, y el ángulo 7 y el ángulo 6 van a ser iguales. Para reafirmar un poco todos los ángulos que acabamos de ver, tenemos el siguiente problema. Nos dice que el ángulo 5 es igual a 45 grados y nos pide cuánto mide el ángulo 2. En este caso tenemos muchas opciones para resolverlo, ya que hemos visto muchos ángulos, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar el ángulo alterno interno del ángulo 5, que es igual a 4, y como sabemos que los ángulos alternos son iguales, por lo tanto el ángulo 4 es igual a 45 grados. Ahora aquí también podemos usar otras opciones, pero vamos a utilizar los ángulos colaterales, que sabemos que la suma de dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces escribimos ángulo 2 más ángulo 4 van a sumar 180 grados. Ahora sabemos que el ángulo 4 mide 45 grados. Entonces ángulo 2 más 45 grados es igual a 180 grados. Y ahora utilizamos un sencillo despeje. El ángulo 2 va a ser igual a 180 grados menos 45 grados. El ángulo 2 va a ser igual a 135 grados.
Ahora tenemos el siguiente problema. Este problema nos dice que x vale 30 grados y nos pide encontrar el ángulo 4. Pero tenemos como antecedente que el ángulo 7 es igual a x por 5. Bueno, lo que tenemos que hacer para comenzar va a ser tener que sustituir x por 30. Entonces vamos a sustituir 30 por 5 y esto va a ser igual a 150 grados. Por lo tanto, el ángulo 7 va a ser igual a 150 grados. Sabiendo esto, ahora sí nos es más fácil llegar al ángulo 4. En este caso podemos utilizar muchos, pero podemos utilizar los ángulos opuestos por el vértice. Es decir, el ángulo 7 y el ángulo 6 van a ser iguales por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo 6 va a medir 150 grados. Ahora aquí lo que podemos utilizar va a ser los ángulos colaterales, que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180 grados. Entonces vamos a poner ángulo 4 más ángulo 6 es igual a 180 grados. Sabemos que el ángulo 6 es igual a 150 grados, entonces sustituimos. Y lo único que nos resta hacer es hacer el despeje. Ángulo 4 es igual a 180 menos 150 grados. Ángulo 4 va a ser igual a 30 grados. La respuesta va a ser 30 grados. Espero que te haya gustado este video. Saludos.